día. Hoy voy a iniciar un ciclo de videos dedicados a criticar y refutar la ponencia de Darío Strachberg titulada Dios, que él dio y que está también presente en sus libros en forma parcial en la Universidad Abierta, donde, entre otros temas que él trata el tema de Dios. Bien, lo voy a hacer por puntos y trataré de ser lo más claro posible. De todas formas, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna observación a lo que yo diga, con gusto me la pueden hacer llegar por mi correo electrónico. eugenio.mazzeo@gmail.com. En primer lugar, la postura de Darío es la postura del idealismo y del racionalismo europeos. Para el idealismo, la religión, o lo divino, mejor dicho, se reduce a una proyección de lo humano. Es una aplicación concreta del principio idealista, según el cual el sujeto humano, al conocer, se conoce a sí mismo. Es lo que se dio por llamar en la teoría del conocimiento el problema del puente. ¿Existe o no un puente que nos permita llegar a la cosa en sí que aparentemente conocemos, o aquello que conocemos, aquello que percibimos, no es más que una representación en base a categorías nuestras subjetivas, ya sean innatas o ya sean culturales, impuestas por la sociedad? ¿Qué es el conocimiento? Este es el problema que ocupa en gran parte a la modernidad, ¿no? La relación entre el sujeto y el objeto, en términos generales, que estudia la nociología o la teoría del conocimiento, ¿no?, aplicada a Dios, viene a resolverse, tal como lo cita Darío, en la frase muy famosa de Feuerbach, Ludwig, que dice que no es Dios el que crea al hombre a su imagen y semejanza, sino que son los hombres los que crean a Dios o a los dioses a su propia imagen y semejanza. Vale decir que Dios o los dioses no son más que una representación de nuestros propios deseos, esperanzas, temores, de nuestra propia grandeza, de nuestra propia miseria. Es, en términos de Feuerbach y de Marx, también una alienación. Es decir, el hombre se termina despersonalizando y proyectando en un ser ilusorio llamado Dios su propia esencia. Esto lo enseña Feuerbach, y acá en el canal, en el Tesoro de la Isla, yo hice hace unos meses un pequeño ciclo de videos dedicado precisamente a analizar el libro de Feuerbach, La esencia del cristianismo. De modo que Darío, en su ponencia, se adhiere al principio idealista, ¿no?, según el cual, repito, ese puente no existe, el más allá no existe, lo único que existe es el más acá y sus diversas proyecciones, en la religión, en el amor, en la política, en la literatura, en fin. El sujeto, el hombre, está encerrado en sí mismo, no sale realmente de sí, no tiene un contacto real con las cosas en sí, sino que proyecta su propia subjetividad en cosas que en el fondo no conocemos, ¿no?
Esto para los que saben un poco de filosofía les resulta ya conocido. Y como digo, es el principio de razonamiento, ¿no?, de juicio de Darío acerca de la religión, ¿no? Es un prejuicio falso, obviamente, falso, pero que sirve también como instrumento para la crítica religiosa. Esto se ha hecho mucho en el siglo XIX, se sigue haciendo en el siglo XX, ¿no?, aunque con menor fuerza. El otro principio es el principio del racionalismo, ¿no? El principio del racionalismo consiste en desechar la religión como irracional. Hay dos caminos principales para alcanzar lo divino. El primero es la religión y el segundo es la filosofía. La filosofía viene a identificarse con lo racional y lo racional con lo bueno. La religión, en cambio, se identifica con lo irracional y por lo tanto con lo malo. Obviamente, ninguno de nosotros, si tiene la oportunidad de optar entre algo racional y algo irracional, ninguno de nosotros, digo, que esté en su sano juicio, va a elegir lo irracional. No, elegimos lo racional. Esta es una herramienta que utiliza mucho la propaganda antirreligiosa, la herramienta, digo, de señalar la religión como algo irracional y por lo tanto, aunque no se diga, malo, desechable, ¿no? Y esta propaganda, que hoy es muy fuerte en los medios y en la política, porque es un poco el racionalismo, es un poco la ideología oficial de la socialdemocracia, ¿no?, de los regímenes actuales en Europa y en Argentina, en Latinoamérica también. Es decir, es muy fuerte y está expresado en la frase que cada vez se escucha más en la Argentina, ¿no? La única iglesia que ilumina es la que arde. Por eso yo lo que voy a hacer en primer lugar, y este es el primer video, después va a haber otros videos, voy a seguir paso a paso la ponencia de Darío. Voy a hablar de la racionalidad del cristianismo. Así se titula esta primera parte, la racionalidad del cristianismo, o la racionalidad cristiana, que es una racionalidad de todo particular. No hay una sola forma de racionalidad. Lo voy a explicar después mediante la imagen precisamente del puente, ¿no? Y bien, utilizando la imagen del puente, de un lado tenemos al hombre y del otro lado tenemos a Dios. ¿Cómo actúa o cómo piensa este problema la conciencia cristiana? Esta conciencia cristiana es racional, tiene un fundamento de racionalidad. Hablo aquí, y quiero acentuar esto, no de la religión, porque es imposible juntar en un solo término, religión, las diversas tradiciones religiosas de la humanidad, porque son tan diversas, tan opuestas entre sí, que hablar de religión no solamente tiene sentido, como habla Darío, si lo encasillamos como algo, como lo irracional, ¿no?, como el camino muerto al conocimiento de Dios. No hablo entonces de religión, hablo de conciencia cristiana. Y no hablo aquí como creyente. Yo pertenezco a la tradición cristiana, pero hablo desde la filosofía o como
filósofo, aunque no desde el punto de vista de la academia, digamos, ¿no? Sino como lo que significa la palabra filosofía, a saber, amor a la sabiduría, ¿no? Y entonces hablo como observador, quiero hacer una fenomenología del cristianismo. Y esto es importante porque no es que estoy proponiendo la fe en este momento, no los estoy invitando a creer, no estoy predicando un sermón a creyentes, sino que los invito a hacer una fenomenología del cristianismo, que es algo totalmente distinto, una filosofía de la religión. Es que lo que debería hacer Darío o personas como él, observar detenidamente, atentamente, imparcialmente el hecho cristiano, más que hacer una crítica de una caricatura, porque en el fondo lo que él critica es una caricatura y no puede dejar de evitar manifestar su desprecio hacia lo que nosotros apreciamos, ¿no? Que es la fe cristiana. La fe cristiana, porque el cristianismo es fundamentalmente fe, es una respuesta a algo que la teología llama revelación. Tenemos entonces el caso del puente, ¿no? El lado humano y el lado divino. La filosofía, si realmente es honesta y desea entender el fenómeno cristiano, ¿no? Debería preguntarse, si Dios existe, ¿podría hablarnos? ¿Podría comunicarse? ¿Podría cruzar el puente? Porque cuando se habla de religión siempre se plantea la posibilidad de cruzar desde lo humano a lo divino, olvidando que el puente tiene dos puntas, ¿no? Dos extremos. Uno puede cruzar de Argentina a Uruguay o de Uruguay a Argentina por el mismo puente, ¿no? De modo semejante, uno puede plantearse o bien la posibilidad de que el hombre cruce mediante su conocimiento en sus diversas formas al más allá, que tenga comunicación con lo divino, o bien puede plantearse, al menos hipotéticamente, en caso de que Dios exista, ¿podría hablarnos? Darío afirma, no, es impensable, es imposible, es lógicamente imposible que Dios se comunique, que hable con su criatura. Aún más, él dice, aún suponiendo de que exista, pensar en un Dios que hable es imposible, no puede. O sea, le niega a Dios una perfección que encontramos en la criatura, al menos en la criatura racional, y no solamente, en los animales, aún en las plantas. Aún podríamos extender la comunicación de alguna manera a los seres del mundo mineral, ¿no? Pero fundamentalmente la palabra, que es el principal don del hombre, ¿no? Lo que nos permite a nosotros comunicar nuestra vida interior, nuestros pensamientos a los demás, que ciertamente es una perfección, es algo bueno, ¿no? Sin lo cual realmente sufriríamos tremendamente en una soledad, en aislamiento total, ¿no? Esa perfección, digo, Darío se la niega a Dios. ¿Por qué? Se trata de un prejuicio, no de una afirmación filosófica, sino de un prejuicio racionalista que hace de Dios un ser vacío. Dios es lo más cercano a la nada,
a la no existencia. Ahora, desde el punto de vista, de la lógica, de la racionalidad, uno realmente, honestamente, no puede negarle a Dios la posibilidad, en caso de que exista, de hablar, de cruzar el puente. Y entonces la pregunta es, en caso de que exista, ¿Dios podría hablarnos? ¿Podría hablarnos en una forma comprensible a nosotros? ¿Podría hablarnos en una forma comprensible de tal modo que nosotros podríamos distinguir la palabra de Dios, la enseñanza divina de otras palabras, de otras enseñanzas? ¿Podría hablarnos a todos los seres humanos o solamente a una clase particular de iluminados llamados filósofos? ¿Podría hablarle a los niños, a los ignorantes, a los sabios, en forma de que todos pudieran comprender su palabra? Su palabra podría ser universal. Este es el problema que plantea entonces lo que se llama la filosofía de la revelación. Planteamos la posibilidad de que Dios cruce el puente, no el hecho concreto, que es un tema aparte, sino la mera posibilidad. Y la respuesta, desde la racionalidad, es obviamente afirmativa. Y si es negativa, es a fuerza no de filosofía, sino de ideología. Hay que distinguir muy bien lo que es la filosofía, el amor a la sabiduría, de las ideologías reduccionistas, como es el caso del racionalismo, ¿no? Que es, en definitiva, la forma mental de la filosofía moderna. Por eso yo no tengo nada personal contra Darío, al contrario, creo que él es víctima de la enseñanza recibida, donde la haya recibido, de la escuela que él aprendió en su momento, ¿no? en la Facultad de Filosofía, donde precisamente se enseñan este tipo de ideología, ¿no? Como si fuera filosofía. Y bien, volvamos a la imagen del puente y les voy a proponer una parábola para entender un poco lo que intento explicar, ¿no? Supongamos que hay un pueblo que vive en el desierto, ¿no? Como los beduinos. En el desierto la gente vive muy sencillamente, de un poco de carne de cordero, algunas frutas, ¿no? Algunas hierbas, agua, leche. Hay un abismo que podríamos imaginarlo o bien como un abismo en forma de un cañón, ¿no? De una fractura del terreno, o como un río impetuoso, ¿no? Infranqueable, en fin. Y del otro lado de ese abismo hay un valle, y en ese valle, a lo lejos, ¿no? Los habitantes del desierto ven trigales, viñedos, ¿no? Porque es un valle fértil. Y de alguna manera, insisto, estos dos lugares que existen no tienen comunicación, no hay un puente entre ellos, no es posible comunicarse. Algunos habitantes del desierto dicen haber estado en el valle, pero, en fin, lo describen, es verdad, es mentira, hay quienes creen, quienes no creen, ¿no? Y bien, esta es la situación. En un momento determinado aparece en el desierto un hombre llevando consigo
pan y vino, hogazas de pan hechas de trigo, ¿no? El pan hecho de trigo y el vino de los viñedos. Y sin decir nada, o diciendo muy poco, ese hombre está demostrando, probando, de que él proviene del valle. Él proviene del valle. No hay duda alguna, y ningún habitante del desierto, en su sano juicio, va a negar que él venga del valle, ¿verdad? Resulta lógicamente necesario porque, en forma de silogismo, digamos, si el trigo y la uva no crecen en el desierto, como de hecho no crecen, sino que crecen en el valle, este hombre que trae en su morral pan y vino, necesariamente la conclusión proviene del valle. Esto es un poco una imagen de la conciencia cristiana, de la racionalidad del cristianismo, que es una racionalidad del todo particular. La fuerza probatoria del pan y del vino ahí presentes, ¿no?, que él muestra, expone y da a probar a los habitantes del desierto, es absoluta. Es una fuerza probatoria absoluta. Del más allá viene, del valle. ¿Cómo vino? ¿Por qué vino? ¿Por qué puente? Los habitantes del desierto no lo saben. Sin embargo, saben y no lo dudan de que viene del valle, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no saben, pero hay una que sabe con certeza, que es la procedencia del más allá. En términos similares, la conciencia cristiana admite que en el mundo hay una realidad extramundana. Y esta realidad extramundana es la santidad. La santidad es algo que está aquí, que es empíricamente comprobable, que se puede ver con los ojos, que es evidentemente extramundana y que da testimonio de la existencia del más allá. Para que esto tenga fuerza probatoria, obviamente deberíamos hacer, como quizá hagamos en algún video posterior, una fenomenología de la santidad, una filosofía de la santidad. De nuevo, yo lo que estoy proponiendo es hacer de una realidad propiamente teológica, religiosa, objeto de la filosofía, que es lo que debería ser una persona que estudia la religión, el cristianismo. Lo que hace Darío y lo que hacen los racionalistas y muchísima gente es aplicar sus propios prejuicios, sus propios condicionamientos a una realidad que no se encuadra en esos esquemas. Y por eso se equivocan, porque no están abiertos a que la realidad sea distinta de lo que ellos piensan, ¿no? Este es el problema. Por eso no se trata aquí de creer o no creer, sino de estar abiertos a la realidad, nada más. Bien, de modo que, resumiendo, la conciencia cristiana es similar a la conciencia de los habitantes del desierto que ven con asombro pan y vino que han sido traídos por un hombre y que concluyen que necesariamente ese hombre procede del más allá. En el caso que estamos hablando de la conciencia cristiana, ese pan y vino no es pan y vino, sino que es lo que, a mi modo de ver, se puede llamar santidad, como un testimonio del más allá, en el más acá. Este es el problema del puente y esta es la solución que propone el cristianismo, que es una solución totalmente diferente de la racionalista y de la idealista. En primer lugar, porque el cruce del puente no es desde lo humano a lo divino, sino desde lo divino a lo humano.
En segundo lugar, porque el testimonio de la existencia de lo divino en el mundo es algo real, perceptible, innegable, evidente, obvio, que es la santidad, y que estando en el mundo no es del mundo. Estando aquí presente, tiene una belleza, una fuerza, un poder, un resplandor que no son mundanos. Algo así como un meteorito, ¿no? Cuando uno ve los documentales no tan lindos que hay en la televisión acerca del mundo y hablan de los meteoritos. En fin, es una realidad que no sabemos cómo, ni cuándo, ni por qué llegó al mundo, pero sabemos que por su estructura física no pertenece al mundo. Es una prueba de que, aunque el cielo esté cubierto de nubes y no se vean las estrellas, ni se vean los cometas, ni se vea nada de lo que está más allá de las nubes, es una prueba irrefutable de que más atrás de las nubes hay algo, ¿no? Hay una realidad física, y el meteorito es un desprendimiento de esa realidad física, que puede ser, no sé, restos de una estrella o de un planeta, realmente no lo sé. De modo semejante, la santidad es una realidad que está presente en el mundo, pero que no procede del mundo, que tiene un resplandor, vuelvo a decir, y estoy usando imágenes del lenguaje común, ¿no? Pero que tiene, si quieren, una esencia extramundana. Bien. Pero para que completar un poco este cuadro de la racionalidad del cristianismo, más allá de la fuerza probatoria, que para mí es innegable, que tiene este esquema, aunque hay que desarrollarlo, obviamente, y los invito a desarrollarlo, ¿no? Lo mío es un granito de arena, no es un pequeño aporte. Espero que lo sea, no pretendo ningún análisis exhaustivo, ¿no? Sino lineamientos, un poco ideas, ¿no? Intuiciones. Vuelvo al tema, digamos que la santidad, a diferencia del pan y del vino de la parábola, es otra cosa. Por eso hablo de la racionalidad cristiana. Es una racionalidad que no es exclusivamente racional, porque involucra a la existencia, al afecto, a la libertad del sujeto. Ustedes lo van a entender perfectamente. Lo que digo no es difícil. Me parece que yo lo hago más difícil de lo que es, por la dificultad que tengo en expresarme. Lo que estoy diciendo en el fondo es sencillo, ¿no? Si se junta un grupo de habitantes del desierto alrededor de este hombre que trae pan y vino del valle, todos ellos, todos los habitantes del desierto, van a coincidir en que este hombre procede del valle, y ninguno tendrá ninguna duda. Es una afirmación de carácter objetivo, ¿no? Y que está fundamentada en una realidad empírica, en una prueba, que es la presencia, el hecho, ¿no? El dato del pan y del vino. En el caso de la santidad no es así. Porque la santidad puede ser o bien reconocida, o bien rechazada, o bien ignorada, o bien puesta en duda mediante una hipercrítica, ¿no? O bien odiada. Y esto es lo que hace que el acto de fe sea un acto mucho más interesante y mucho más humano que un mero acto de conocimiento, ¿no? La filosofía en el fondo es una actividad académica, es una ciencia o algo aproximado a la ciencia, ¿no? Hay una facultad de filosofía, hay filósofos, etc., que pertenecen al mundo de la academia, al mundo de lo intelectual, ¿no? La fe, en cambio, es universal, no solamente en el sentido de que alcanza a todas las personas de todos los pueblos,
de todas las edades, de todas las condiciones, de todos los grados que pueda haber, de todas las diferencias que pueda haber en mi forma de diferenciar a los hombres, ¿no? Sino que alcanza al hombre en su totalidad porque involucra la libertad. Por eso es un acto más bien existencial, ¿no? Involucra también la afectividad del hombre, sin excluir la racionalidad. Vale decir, si yo veo o percibo la santidad, ¿no? Y si no implica que la acepte, porque esa santidad de repente me está señalando a mí de alguna manera que no me gusta, ¿no? Así, por ejemplo, en la escuela, doy un ejemplo tonto, ¿no? Un alumno que estudia mucho, y eso me pasaba a mí porque yo nunca me destaqué demasiado en eso, un alumno, en el esfuerzo, digo, un alumno que estudia mucho pone en evidencia a los vagos, ¿no? Entonces yo puedo reconocer la excelencia de ese alumno, pero esa excelencia o bien la rechazo o bien empiezo a sentir cierto resentimiento hacia esa excelencia, ¿no? Porque no solamente involucra mi inteligencia, mi percepción de la excelencia, involucra mi posición en el mundo. ¿Quién soy yo, no? Por eso cuando uno se enfrenta a la persona de Cristo, se puede enfrentar filosóficamente hasta cierto punto, pero después se va a sentir involucrado necesariamente, te involucra, te obliga a tomar una postura a favor o en contra. Vale decir que la santidad, como tantas otras cosas, como la belleza, como el bien, como la verdad, como estas cosas que afectan a todo el hombre, ¿no? Sin negar su realidad objetiva, involucra la subjetividad. Y esto lo vemos perfectamente en la vida de Cristo. Porque cuando yo hablo de santidad como de testimonio de la presencia del más allá en el más acá, estoy hablando principalmente de Cristo, ¿no? Después me gustaría que hagamos, si les interesa, una fenomenología desde lo filosófico, ¿no? De la santidad y de la santidad de Cristo, ¿no? ¿Qué se entiende por santidad y en qué momentos esa santidad viene a impactar el corazón de los hombres? Porque de ninguna manera es una santidad que se exprese solamente en formas de poderío, de milagro, ¿no? Hay el caso del centurión que percibió la santidad de Cristo cuando Él estaba crucificado, cuando Cristo estaba en la cruz. En ese momento de extrema debilidad y vulnerabilidad, ¿no? El centurión reconoció la santidad. Por eso es algo muy misterioso y muy paradójico esto de la santidad. No estoy hablando exclusivamente de milagros extraordinarios, que también son parte de la santidad, ni de una doctrina elevada, que también son parte de la santidad, integran la santidad, sino de algo que puede ser percibido en forma de debilidad, en forma paradójica, ¿no? O de perdón, o de una sabiduría que no es de este mundo, ¿no? En fin, por eso digo, la racionalidad cristiana es una racionalidad que, siendo racional, teniendo fuerza probatoria, a su vez es extremadamente subjetiva y depende de la capacidad que el sujeto humano tenga para reconocerla. Pero el hecho de que esa racionalidad o ese hecho, ese acto de fe implique un momento afectivo, implique la libertad, la decisión de creer, ¿no? San Agustín decía, nemo credens nisi volens, decía, nadie puede creer si no quiere creer. Fíjense qué diferencia con el caso que les di, ¿no? Del desierto y del valle. Yo quiera o no quiera, como habitante del desierto, tengo que admitir que este hombre procede del valle. El caso de la santidad, en cambio, deja
un momento para que el hombre decida a favor o en contra, ¿no? Y eso también se ve claramente. Pero eso no le quita racionalidad. Estamos hablando de una racionalidad mucho más interesante, mucho más humana, mucho más profunda que la mera racionalidad del puro conocimiento. Y bien, para resumir este primer video de este ciclo de charlas, no breves charlas, para refutar la ponencia de Darío, en primer lugar estoy hablando de la racionalidad del cristianismo, y en definitiva creo que el esquema general queda bastante claro, ¿no? Esa racionalidad que viene a ser negada por los racionalistas. En definitiva, la racionalidad de los racionalistas no es racional, ¿no? La verdad es esa, porque es reduccionista e ideológica, no es una apertura a la realidad. Vale decir, la racionalidad del cristianismo consiste en el reconocimiento de que en el mundo hay una realidad que no pertenece al mundo. Ese reconocimiento, sin embargo, no es universal, sino que depende de la condición subjetiva de las personas. Así como una persona vulgar no reconoce belleza en la novena sinfonía de Beethoven y le aburre, ¿no? Porque no tiene esa capacidad de reconocer la belleza donde está, de modo semejante la santidad o el reconocimiento de la santidad, siendo la santidad un hecho objetivo y empíricamente comprobable, ¿no? Y manifestado de diversos modos, en diversas épocas, sin embargo, no necesariamente reconocida. De ahí que el acto de fe sea un acto muy complejo que implica, más allá de un impulso de la gracia divina, ¿no? Implica todas las facultades del hombre, no solamente la inteligencia, sino sobre todo la voluntad y un acto libre de aceptar esa santidad que viene a ser manifestada como testimonio de la existencia del más allá. Esto no responde de ninguna manera a todas las preguntas, de ninguna manera, sino que responde a la primera pregunta acerca de que si Dios existe, se puede revelar, y si esa posibilidad de hecho se dio en la historia. Nosotros decimos que sí, que se dio. Testimonio de eso es la santidad. Bien, los invito a ver los próximos videos. Vamos a tratar otros temas, siempre siguiendo la exposición que sigue nuestro autor en su charla Dios. Si tienen alguna pregunta, alguna observación, alguna crítica, me la hacen llegar por correo electrónico. Que tengan un muy buen día.